Hola, bienvenidos a la sesión número 5 de la materia de contratos mercantiles. Hemos conocido lo que es la importancia de lo que son los contratos mercantiles y respecto a cómo se tienen que pactar las obligaciones respecto a lo que son los sujetos en dichos contratos. En esta sesión vamos a conocer de una manera específica, de una manera en concreto, a la importancia que tiene el contrato de compraventa mercantil, es decir, ¿cuál va a ser la diferencia entre un contrato de compraventa civil y un contrato de compraventa mercantil? Así como conocer los términos que se tienen que llevar a cabo dentro de lo que son los mismos contratos, así como ver cuál va a ser el aspecto, cómo se tienen que desglosar estos términos en un contrato de compraventa internacional. Habíamos señalado respecto a lo que son los contratos y tenemos que ver que los contratos van a ser este acuerdo de voluntades que se van a dar entre dos o más personas para indicar los derechos y obligaciones que van a ser recíprocas entre ellos. Es decir, se van a manifestar los términos y las condiciones en cómo quieran obligarse cada uno de estos sujetos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver respecto a lo que es la importancia de este contrato en materia mercantil, que es la compraventa. Aquí en este contrato, en primer término, tenemos que ver que ya una vez que las partes hayan manifestado respecto a cómo van a ser los términos en que quieran obligarse, ya hayan manifestado a través de lo que son las cláusulas, cómo es que se tienen que conducir, ahora es que lo van a estampar a través de un documento, es decir, se va a establecer por escrito y de acuerdo a la naturaleza del mismo contrato, se va a tener que señalar si esta va a ser a través de lo que es la misma formalidad o si el documento no requiere esta solemnidad. En primer lugar, nosotros vamos a ver que respecto a lo que es un contrato, requiere diferentes, o un contrato tiene diferentes partes. En primer lugar, un contrato se va a componer de lo que es un proemio. Posteriormente vamos a ver lo que son las cláusulas y lo que es la suscripción. Sin embargo, hay una parte en lo que son los contratos que no es obligatoria para los mismos, pero que es importante manifestarla, que son las declaraciones. ¿En qué consiste cada una de ellas? El proemio es aquella parte de lo que son los contratos que nos va a indicar en qué consiste el contrato. Y más aún nos van a manifestar quiénes son las partes contratantes en dicho acto jurídico. Es decir, nos va a indicar contrato de compraventa que celebran entre una parte y nos va a indicar quiénes son los sujetos que están obligados en este acto jurídico y nos va a manifestar cuál es la calidad que tiene durante este acto jurídico. Por otro lado, también aquí es importante señalar que en el caso de las personas morales se tiene que indicar quién es el que está representando dicha empresa y cuál es su carácter que tiene para poder firmar dicho contrato. Una vez establecido lo que es el proemio, podemos pasar a lo que son las partes de declaraciones. Estas partes de declaraciones es donde nos van a hacer o nos van a indicar quiénes son las partes contratantes. Nos va a hacer una descripción respecto a las características que tienen cada una de ellas para poder firmar dicho contrato. Es decir, nos va a indicar quién es la parte, en su caso si estamos hablando de una persona moral, nos va a indicar quién es la persona moral, ante quién está acreditado, es decir, el número de escritura pública, el nombre del notario, así como el folio mercantil que tiene para identificar a esta sociedad mercantil. De igual manera nos va a indicar el domicilio de las partes, nos va a indicar, en su caso, si así lo manifestamos, así lo deseamos, el Registro Federal de Contribuyentes que nos extienda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por otro lado, si estamos hablando de personas físicas, tenemos que indicar si es una persona que tiene la capacidad para poder ejercer el comercio, o en su caso, si estamos hablando de venta de bienes inmuebles, tendremos que manifestar también su estado civil. Esto porque ya lo habíamos señalado respecto a que
cuando requiera hacer alguna gestión respecto al bien, tendrá que tener el consentimiento, en este caso, de la cónyuge o el cónyuge para poder enajenar dicho bien. Por otro lado, ya una vez señalando todos los aspectos importantes para conocer a las partes, procedemos a lo que son las cláusulas. En lo que son las cláusulas se va a indicar cómo se va a dar esta manifestación de la voluntad, que va a quedar por escrito, y que la ley nos indica que las partes se pueden contratar respecto a la forma que ellos hayan pactado, y por lo tanto no nos va a exigir un número determinado de cláusulas. Es decir, las partes van a indicar cuántas cláusulas se van a establecer en dicho contrato para indicar los términos, cómo se van a obligar. Y por último, se va a indicar lo que es la suscripción. En lo que es la suscripción, realmente es una de las partes importantes que tiene el contrato, porque aquí se va a dar esta aceptación, el consentimiento que tiene el contrato. Es decir, se va a manifestar este consentimiento a través de las firmas o el signo quirografario que cada uno de los sujetos vaya a estampar en el documento. De esa manera, tenemos que son los elementos que debe tener todo documento o todo contrato para que pueda tener esta formalidad. Ahora, retomando en cuanto a cómo podemos llevar a cabo este documento de manera escrita, vamos a ver en esta sesión lo que es el contrato de compraventa mercantil. Entendiendo lo que es el contrato de compraventa como aquel por virtud del cual una persona llamada vendedor se obliga a entregar una cosa o a documentar, en su caso, la titularidad de algún derecho a otra parte contratante, que en este caso la vamos a llamar como comprador, y que como contraprestación se obliga a pagar un precio cierto y en dinero, y que va a producir un efecto completamente traslativo de dominio respecto a los bienes que sean materia del contrato. Como nos indica en este aspecto la definición, estamos señalando que existen dos sujetos en este tipo de contratos, que estamos hablando de un comprador y de un vendedor, y que respecto a ellos no solamente hablamos de entregar una cosa, sino que también estamos manifestando que se entrega la titularidad de documentar un derecho. Es decir, que también se tiene que hacer efectivo a través de un documento, se tiene que entregar esta solemnidad para que tenga estos efectos jurídicos. Y por lo tanto aquí estamos hablando que se va a trasladar el dominio de este bien, es decir, se va a entregar o se va a otorgar completamente esta titularidad. Por lo tanto, aquí vamos a ver cuáles son las características que tiene todo contrato de compraventa. Y por lo tanto, en primer lugar, nos va a indicar que el contrato de compraventa va a ser traslativo de dominio. ¿Qué quiere decir que es traslativo de dominio? Va a ser que se va a transmitir el dominio del bien o la transmisión de la titularidad del derecho, que es objeto del mismo, y por lo tanto se van a crear obligaciones entre las partes. Por lo tanto, aquí también vamos a ver que no se puede pactarse válidamente un contrato de compraventa en que no se pueda dar la transmisión ni la posibilidad que pueda realizarse esa transmisión. Es decir, no se puede pactar en que un sujeto va a vender su casa, un sujeto X le va a vender su casa al sujeto Y, pero que no se puede pactar que no se la va a entregar, porque no estaríamos hablando que el dominio se va a trasladar hacia otra persona. Esa es una de las características importantes que tenemos respecto al contrato de compraventa, en donde se va a trasladar el dominio de el objeto que se esté dando en compraventa. Otra de las segundas características que tenemos dentro del contrato de compraventa es de que siempre va a ser oneroso. Este contrato, cuando estamos hablando que en términos generales esta prestación que va a tener el comprador siempre va a ser en dinero, independientemente de la calidad que tengan las personas, y por lo tanto va a tener o se pueden comprender dentro de estos contratos lo que son bienes siempre que ésta sea menor. Es decir, cuando una de las partes decida adquirir un producto pero pueda ser pagado
con dinero, pero dentro de este contrato, por manifestación de las partes, también desea cubrir este pago mediante en especie, se puede efectuar aún el contrato de compraventa. La única condición es de que el precio que vaya a ser como pago para esta contraprestación tiene que ser menor del 50% de lo que valga el bien, y por lo tanto esta diferencia, es decir, el 50% restante, sea pagada a través de dinero. Si estamos hablando que un producto nos va a costar, se va a realizar la venta de un producto que nos cueste 100 pesos, se puede pactar que se pague el 50% en efectivo, y el 50% restante sí puede ser pagadero con otro objeto, ¿okay? Y estamos hablando de un contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque estamos señalando que a través de esta manifestación de voluntades, realmente las partes así convinieron de que se pueda dar el pago en las dos especies, tanto en efectivo como en especie. Característica principal para que pueda hacer un contrato de compraventa es de que el objeto que vaya a estar dentro de este contrato de compraventa tiene que ser mucho menor al 50% de lo que realmente cuesta este bien. De lo contrario, no estaremos hablando de un contrato de compraventa. Y por lo tanto, aquí otra de las características que tenemos respecto al contrato de compraventa es que es un contrato principal. Es decir, no se requiere de una existencia de otro contrato para que se haga valer esta obligación, y por lo tanto es completamente válido independientemente si existen contratos con antelación. Por lo tanto, estamos hablando que otra de las características que tiene ese contrato de compraventa es de que es bilateral y que por lo tanto existen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes. Y por lo tanto, otra de las características que tenemos es que es oneroso. Y esta onerosidad es de que existen derechos o provechos, gravámenes, tanto para el vendedor como para el comprador. Es decir, existe un aspecto monetario, estamos hablando de aspectos pecuniarios, y por lo tanto van a existir estos derechos o estos gravámenes o aprovechamientos para ambas partes. Y esto tiene como consecuencia que estamos hablando de un contrato conmutativo, cuando estamos hablando porque las prestaciones que están celebradas en el mismo contrato son ciertas y son conocidas desde el momento en que se está efectuando dicho contrato. Ejemplo: si un sujeto está vendiendo su casa, el sujeto X está vendiendo su casa al sujeto Y, estamos hablando que existe un contrato de compraventa de un bien inmueble, con las características que nos señala completamente la ley. En primer lugar, estamos señalando que es un contrato principal, porque va a ser el contrato que va a dar nacimiento a las obligaciones entre los sujetos. Que es bilateral porque existen derechos y obligaciones recíprocas. Para el vendedor, el derecho será adquirir o tener ese dinero, mientras que su obligación será entregar, en este caso, el objeto de la compraventa, que es un inmueble. Para el comprador, va a ser su obligación entregar ese dinero y su derecho va a ser recibir este bien. Cuando estamos hablando de esta onerosidad, estamos hablando que existe provechos y gravámenes tanto para el vendedor como para el comprador. Es decir, que ambas partes que tienen una obligación recíproca y por lo tanto se ve traducido en lo que es el dinero, y que por lo tanto la otra parte va a recibir este dinero a través del intercambio de estas mercancías. Y que es conmutativo porque realmente se han conocido desde el nacimiento de lo que es la obligación, cómo es que se van a dar las prestaciones en cuanto a lo que son el contrato de compraventa, es decir, se ha pactado. Al momento de que se entregue el dinero, se va a entregar el bien, y por lo tanto estamos hablando de una compraventa que se ha dado de manera lisa y llana. Por otro lado, vamos a ver que otra de las características se puede dar que ocasionalmente un contrato de compraventa puede ser aleatorio. Y eso quiere decir cuando alguna de las prestaciones no sea cierta o conocida en el momento de la celebración del contrato, sino que van a depender de alguna circunstancia que sea posterior,
como en el caso de una compraventa de esperanza. Es decir, que en el momento en cuando estamos efectuando un contrato de compraventa, estamos indicando que hay un objeto en cuanto al contrato, pero no estamos indicando que en ese momento se está perfeccionando la compraventa, sino que está dependiendo de un futuro incierto. En este caso, si estamos hablando de un contrato de compraventa de esperanza sobre semillas, estamos indicando que esta dependerá respecto a que realmente se da la cosecha de lo que son las semillas. O en su caso, algunos ganaderos realizan una compraventa de esperanza respecto a las crías que tengan en una temporada determinada. Por lo tanto, aquí también se está señalando que la venta dependerá del número de crías que se tengan en un plazo determinado. Otra de las características que tenemos respecto a lo que es el contrato de compraventa es la formalidad. Cuando estamos hablando de que el objeto es indirecto, es decir, sobre un bien mueble, estamos hablando que será diferente cuando estamos hablando sobre un bien mueble. Estamos indicando que la formalidad dependerá de la característica del bien. Es decir, no todos los contratos de compraventa lo estamos llevando por escrito. No en todos los contratos de compraventa se da esta formalidad. Cuando nosotros compramos un bien inmueble, una casa, un departamento o un terreno, tenemos que comprobar realmente este contrato y llevamos la formalidad a través de un contrato y llevamos su solemnidad cuando lo protocolizamos ante un notario público. A contrario censo que nosotros si adquirimos un bien mueble, si nosotros adquirimos una silla o adquirimos quizá algún escritorio, no realizamos un contrato de compraventa sobre dicho bien, sino únicamente bastará con que nos den quizá un recibo en donde estén comprobando el pago del mismo, pero no estamos realizando un contrato de compraventa con las formalidades que nos está exigiendo la diferencia que un contrato de un bien inmueble. Y por lo tanto vamos a ver que también es consensual en oposición a real, porque no siempre se va a requerir la entrega de la cosa para un perfeccionamiento. Es decir, hay contratos que se van a perfeccionar al momento que se entrega la cosa. Es decir, al momento que se entrega el producto, en ese momento se da completamente la perfección del contrato. Sin embargo, cuando estamos hablando en el caso de un contrato de compraventa de esperanza, estamos indicando que se va a perfeccionar hasta el momento que se entregue el producto o se entregue la mercancía, pero sin embargo estamos indicando que en ese momento se está dando una relación contractual. Estamos diciendo que no se requiere la entrega de la cosa para que las partes se estén comprometiendo o se estén manifestando que existe una relación entre ellos. Por otro lado, también dentro de los contratos de compraventa, otra de las características que ellos poseen es de que puede ser instantáneo, es decir, porque las obligaciones de las partes pueden ejecutarse y cumplirse en un solo acto y tenemos algunas excepciones que son de tracto sucesivo, que es decir, que las prestaciones que se van a ejecutar vayan siendo de acuerdo a las necesidades o durante un lapso determinado. ¿Ello cómo va a ser? Cuando estamos hablando de un contrato instantáneo es de que se entrega una mercancía, en ese momento se paga y se da por terminado en ese momento esta relación contractual. Pero sin embargo existen otro tipo de contratos de compra-venta que van a ser por tiempo determinado, es decir, se van a ir otorgando a plazo y por lo tanto también es una de las características que pueden tener estos contratos de compra-venta que son de tracto sucesivo, es decir, que se van a ir llevando conforme a los términos o a los tiempos que las mismas partes hayan pactado. Y por lo tanto vemos que un contrato de compra-venta es completamente nominado. ¿Por qué? Porque la ley lo va a regular. La ley establece en un capítulo específico respecto a los contratos de compraventa. Cuando estamos hablando de este contrato principal, es de que solamente existe este contrato, es decir, no existe diferentes contratos porque este contrato principal sí puede dar nacimiento a otros contratos que en este caso son contratos accesorios o contratos de garantía. Es decir, por ejemplo, en el caso de un contrato de compraventa sobre bien inmueble, puede recaer el contrato accesorio que es un contrato de hipoteca. Es decir, cuando nosotros
queremos adquirir algún bien inmueble, pero este va a ser a crédito, se requiere este contrato accesorio para dar cumplimiento a la obligación, es decir, una tercera persona va a realizar este préstamo para dar ese cumplimiento de la obligación. Pero en el primer supuesto estamos hablando de que los contratos de compraventa serán completamente principales. ¿Por qué? Porque con ellos se va a dar el nacimiento de la obligación. Ahora, dentro de ello estamos manifestando que en muchas ocasiones hablamos de lo que es la compraventa civil. ¿Cuál es la diferencia que tiene un contrato de compraventa civil frente a un contrato de compraventa mercantil? Ambos se encuentran regulados frente a las disposiciones civiles o mercantiles, ya sea de la naturaleza que sea creada. La legislación civil nos va a indicar que un contrato de compraventa civil se va a realizar cuando alguno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Frente a lo que nos establece la concepción mercantil, que nos indicará que serán mercantiles las compraventas que estén completamente reguladas en un aspecto mercantil y que les va a dar ese carácter mercantil, tanto que esté relacionado con su objeto directo o con esa pretensión de traficar. Estamos indicando que en un contrato de compraventa civil es de que únicamente se está transfiriendo y obligando a respecto al objeto, a lo que es la mercancía que estamos contractuando, mientras que en un contrato mercantil nos va a indicar que es, en primer lugar, respecto a lo que es el objeto de la misma, del mismo contrato o respecto a lo que es el sujeto de la obligación. ¿Por qué? Porque realmente aquí va a existir un ánimo de lucro. ¿Qué sucedería si una persona vende un libro? Cuando estamos señalando si una persona vende un libro, ¿de qué característica o qué naturaleza jurídica tendría esa compraventa? Estaríamos señalando que es una compraventa completamente civil. ¿Por qué? Porque no existe ese ánimo de lucrar respecto a esa mercancía. Únicamente se está transmitiendo la propiedad de ese bien. Sin embargo, si estamos hablando que una persona se dedica a la compraventa de libros, que realmente es con la finalidad de lucrar, estaremos indicando que la compraventa es completamente mercantil. Estamos viendo que desde los dos aspectos esta compraventa mercantil tiene esta característica o se da esta naturaleza. En primera, respecto al sujeto, es decir, estamos indicando que la persona que se dedica a realizar esta compraventa se dedica, hace de él su ocupación ordinaria y por lo tanto puede ejercer el comercio respecto a lo que es la compraventa. Y que por otro lado, respecto, o como nos lo indica el artículo 75 del Código de Comercio, nos va a indicar qué es lo que la ley nos va a establecer que se reconocen como actos mercantiles y que por lo tanto están traficando con lo que es el mismo comercio. Por lo tanto, vamos a ver que se consideran como compraventas mercantiles todas aquellas enajenaciones, adquisiciones de mercancías, todos los efectos y bienes muebles en general que estén verificadas con el propósito completamente que exista una especulación comercial. Es decir, estamos hablando de un lucro como una característica principal para determinar las compraventas de mercancías o en su caso de algunos bienes muebles. Estamos indicando completamente que cuando se hable de alguna enajenación o alguna adquisición de mercancías con este ánimo lucrativo, estaremos entendiendo que existe una compraventa de manera mercantil. Y otro de los aspectos que también nos indican es de que las enajenaciones de bienes inmuebles que se vayan a realizar con dicho propósito se consideran como de especulación mercantil. No estaríamos considerando si una persona física venda su casa a que si una empresa de bienes raíces se dedique a vender casas. En la primera estamos hablando de una compraventa civil porque no lo está haciendo con ánimo de lucro, mientras que en la segunda estamos hablando de una compraventa mercantil porque estamos hablando que de acuerdo a las características del sujeto se está indicando que existe una compraventa completamente lucrativa.
Ahora, por otro lado, estamos hablando de que existen compraventas voluntarias y compraventas forzosas. Las compraventas voluntarias van a ser todos aquellos contratos ordinarios en que un comprador y vendedor se van a poner de acuerdo respecto a alguna mercancía y respecto al precio en cómo vayan a celebrar dicho contrato. Y por lo tanto, la compraventa forzosa va a ser cuando se presenta alguna característica que va a afectar en el contrato su esencia y que por lo tanto estamos hablando de todas aquellas compraventas que se dan en remate o en adjudicación judicial, o que en su caso hablemos de alguna expropiación por causa de utilidad pública, indicando ello que una compraventa voluntaria va a ser cuando dos personas se pongan de acuerdo en realizar alguna manifestación entre ellos, es decir, se van a realizar el contrato entre ellos, mientras que una compraventa forzosa es donde aquella que va a intervenir a través de las autoridades correspondientes, en este caso una autoridad judicial o en su caso por el Poder Ejecutivo, donde se tiene que pagar respecto a la adquisición de este bien, señalando que el remate va a ser una venta judicial de un bien que se ha llevado a cabo contra la voluntad de un dueño específico. Es decir, cuando alguna de las partes haya incumplido en un contrato alguna obligación y para garantizar este bien se ha tomado algún objeto o alguna mercancía en específico y la parte siga sin cumplir esta obligación, la autoridad judicial podrá indicar que la mercancía que se haya quedado en garantía puede ser rematada para cumplir la obligación. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede dar a la venta hacia terceros para que el dinero que se haya obtenido de la venta sea para pagar las obligaciones que hayan sido incumplidas. En este caso estamos hablando de una compraventa forzada, o en su caso cuando estamos hablando de una expropiación, estamos indicando que en este caso la autoridad, es decir, el Poder Ejecutivo, cuando señale que existen causas de utilidad pública, tendrá que tener ese bien para poder realizar estos bienes o esta utilidad pública que es para la sociedad. Y por lo tanto, para que se dé esta expropiación, la indicación es de que tendrá que indemnizarse, es decir, se tendrá que pagar por esta expropiación. ¿Qué pasa si estamos hablando de algún bien inmueble que por las características de la zona sobre ese bien pueda tener acceso o paso a alguna carretera o sea construido ahí algún parque que sea para utilidad de la sociedad? Si cumple esta característica que sea de utilidad pública, es decir, que sea de utilidad para toda la sociedad, se puede dar la expropiación. Y como segunda característica es que el Estado, en este caso el gobierno, tendrá que pagar esta expropiación porque es de causa de utilidad pública. En este segundo caso estamos viendo que es una compraventa forzada. ¿Por qué? Porque se le está indicando que se tiene que tener ese bien por parte del Estado para que cumpla los efectos que tiene dicho bien. Ahora, cuando estamos viendo que existe una compraventa, estamos viendo también que existen elementos necesarios, elementos indispensables para que pueda ser creado este contrato de compraventa. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es el consentimiento. En cuanto a lo que es el consentimiento, en el contrato de compraventa va a ser la unión o conjunción acorde a lo que son las voluntades en las partes contratantes, siempre y cuando los términos de este supuesto jurídico sea entregar un bien o documentar a la titularidad de algún derecho. En su caso estamos señalando que el vendedor tendrá que entregar algún bien determinado y el comprador tendrá que pagar la suma determinada que hayan pactado en lo que es el contrato, es decir, la contraprestación determinada. Y por lo tanto, esta contraprestación determinada se va a traducir en un precio cierto y en dinero para que pueda implicar o la consecuencia es de que sea traslativo esta mercancía. Es decir, si estamos hablando de la venta de algún producto, es de que se tenga que pagar el precio cierto, el total del precio determinado, o en su caso, conforme hayan acordado, si se vaya a pagar a través de algún bien determinado.
Y por lo tanto estamos señalando que para que se pueda existir este consentimiento como un elemento dentro de lo que son el contrato, no va a ser suficiente que las dos personas se pongan de acuerdo o que convengan en cuanto a lo que son los intereses en el precio y la cosa del contrato, sino que para que se pueda transmitir esta propiedad en cuanto a lo que es la mercancía o la cosa que se vaya a vender, se tiene que también mostrar o se tiene que indicar cuáles van a ser las formas en que se van a pactar, y en su caso si se necesita el consentimiento de una tercera persona, quede completamente expresada en el contrato. Tal es el caso del contrato o sobre los bienes inmuebles que estén registrados o estén inscritos en el registro público. Cuando estemos hablando de que existen varios cotitulares o varios coacreedores para ese bien que estamos hablando. En este caso estamos indicando que se requiere el consentimiento de dos o más personas. El caso es de que si en un bien existen diferentes copropietarios, se necesita el consentimiento de todos los copropietarios para que se pueda enajenar dicho bien. En el caso de que alguno de ellos no esté de acuerdo, no se podrá efectuar este contrato de compraventa. Si estamos hablando de que un terreno le pertenece a 5 personas, porque las 5 personas son copropietarios, se tendrá que expresar en el mismo contrato que la titularidad o los dueños de dicho terreno son las 5 personas. Y en ese momento, cuando estén dando el consentimiento estas 5 personas, hasta ese momento se puede tener completamente formalizado el contrato respecto a lo que es el consentimiento, indicando también que la falta del consentimiento ocurrida, ya sea por algún error en cuanto a lo que es la naturaleza del contrato o respecto a lo que es la identidad de lo que es el objeto, va a incurrir a lo que es la inexistencia del contrato. Es decir, no puede existir un contrato en donde las partes no estén de acuerdo en contratar el mismo. ¿Por qué? Porque no están manifestando esta aceptación. Y por lo tanto aquí vamos a señalar que puede invocarse en cualquier término o en cualquier tiempo la inexistencia del contrato si no se ha dado este elemento dentro de lo que son los contratos, y a través de una sentencia judicial va a declarar la inexistencia del contrato toda vez de que no se ha dado una aceptación, no se ha dado el consentimiento por alguna de las partes. Otro de los puntos importantes o elementos de existencia que tenemos dentro de lo que es el contrato va a ser un objeto del contrato. Y en este caso lo vamos a ver en primer lugar lo que es el objeto directo. Y el objeto directo del contrato, en el contrato de compraventa, va a ser la conducta de los contratantes. Es decir, que va a estar manifestada como una prestación de hacer consistente en entregar un bien, documentar la titularidad de algún derecho o en su caso realizar la transmisión, y por lo tanto se tendrá que pagar un precio cierto y en dinero. Y por otro lado también tenemos lo que es un objeto indirecto, que es en cuanto a lo que es la cosa, y que en este caso se va a ver o va a estar entendido respecto a la conducta que realicen los sujetos para llevar a cabo dicho contrato. Por lo tanto vamos a ver que dentro de un contrato se va a ver o se va a exponer que pueda existir la cosa o que no exista algún precio de la cosa. Es decir, no va a existir un contrato cuando no tenemos nada que intercambiar o que no exista algún precio en cuanto a lo que es la mercancía. Si estamos señalando que una mercancía, que si no tenemos mercancía, en primer lugar, no tenemos nada que vender. En segundo aspecto, si hablamos de una mercancía que no le vamos a oponer ningún precio, no estaríamos hablando de un contrato de compraventa. Si en su caso estaríamos hablando de un contrato de donación, porque no estamos siendo onerosos con ese contrato. La característica para que exista un contrato de compraventa es de que debe de existir un precio cierto y en dinero. De lo contrario, no cumpliría esta característica que la misma ley nos señala. Por otro lado, estamos hablando de los objetos indirectos, y en cuanto a lo que son los objetos indirectos, van a estar constituidos por el precio y la cosa del contrato. Y por lo tanto aquí estamos hablando que
para que se dé el consentimiento y transmitir la cosa a cambio de un precio, se tienen que dar estos requisitos, pero en algún momento determinado no puede existir la mercancía que estamos pactando, o en su caso pueda faltar un precio, y en ese caso estaríamos señalando que estos objetos indirectos están dando como consecuencia que el contrato sea inexistente. ¿Por qué? Porque si el objeto no cumple con las características que la ley nos señala, el contrato no se puede llevar a cabo. O en su caso que si no se está efectuando las calidades en cuanto a lo que son el precio, el contrato tampoco se puede llevar a cabo y se considerará como un contrato inexistente. Y por lo tanto, existe una conexión directamente en cuanto a lo que es el consentimiento y lo que es el objeto, para que se pueda llevar a cabo este contrato. Es decir, si una de las partes es su deseo vender una casa, estamos hablando que existe lo que es el consentimiento y el objeto. Y si por otro lado tenemos otra persona que es su deseo adquirir una casa, estamos señalando que hay una aceptación y hay un contrato, y por lo tanto la consecuencia es de que a través de esta adquisición se tendrá que pagar un dinero determinado. Ahora, cuando estamos hablando respecto a la mercancía o a la cosa que sea sujeto del contrato, tenemos que señalar que existe o se debe de dar las posibilidades físicas para poder cumplir este contrato. Y por lo tanto, es de que debe ser posible físicamente el cumplimiento de dicha obligación, y que su caso tiene que estar o dentro de la naturaleza o ser susceptible de existir cuando estamos hablando de cosas fungibles. Por lo tanto, estas características son importantes para que el contrato se pueda dar. En primer lugar, estamos señalando que exista en la naturaleza. Esto quiere decir que si una cosa realmente se encuentra dentro de la naturaleza, puede ser susceptible de venta, como consecuencia de que esto es determinado o determinable respecto a su especie. ¿Por qué? Porque estamos indicando que si es determinado o determinable, se encuentra dentro del comercio. No podemos vender algo que no existe, o no podemos vender algo que la ley nos prohíbe para poder comerciar. Es decir, la ley únicamente nos va a señalar que se pueden vender cosas tanto fungibles como no fungibles, y por lo tanto que son de manera cierta, actual, o que se puedan llevar a cabo a través del tiempo. Tal es el caso de que yo puedo vender bienes que en este momento se encuentran, o yo puedo realizar contratos de compraventa sobre algún tiempo determinado, que yo pueda comprometerme a entregar una mercancía en un término acordado. Estoy hablando de una compraventa en un tiempo o un término determinado. Por otro lado, también nos señala de que tiene que ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Estamos indicando que aquí se considera respecto a las unidades, o cuál va a ser la medición respecto al contrato que estemos señalando o la mercancía que estemos señalando. Aquí uno de los aspectos importantes es de que yo no podría realizar un contrato de compraventa respecto a poder adquirir lo que es aire, o yo no podría comprar la libertad, porque no son objetos que se encuentren dentro de lo que es la posibilidad física de las cosas. Es decir, son características o son objetos que ya la ley considera que no se encuentran dentro del comercio. Ahora, hablando dentro de ellos, nos va a indicar que esta conducta en lo que son las partes contratantes realmente se tiene que versar o se tiene que determinar de una manera que realmente puedan aplicarse, puedan existir, y que en su momento también se pueden perder. Pero ¿qué pasa si a través de la creación de este contrato, que ya estamos determinando que es un bien, que es posible, que es determinado, que está dentro del comercio, este objeto se llega a perder? ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que es la característica de los mismos objetos, el contrato o lo que es la mercancía se puede celebrar en un momento determinado, o la mercancía existe en el momento de la celebración del contrato, pero no por ello se indica que me lo vayan a entregar en ese momento. Tal es el caso de los contratos de tracto sucesivo. Pero
estamos señalando que una vez que ya ha sido perfeccionado el contrato, el objeto o lo que es la mercancía no puede perderse, no se puede extinguir, no puede estar fuera de la naturaleza porque las partes ya lo conocieron y por lo tanto en este aspecto vamos a distinguir diferentes situaciones respecto a la pérdida de la cosa en el contrato de compraventa. En primer lugar, nos señala, cuando alguna cosa no existe en el momento de la celebración del contrato, tampoco va a ser susceptible de existir en el futuro, es decir, el contrato va a ser inexistente. Si yo estoy indicando de que voy a vender algo que no existe en este momento, pero me comprometo a otorgarlo, pero no sé si realmente va a existir o no, es un contrato inexistente. Ejemplo, no me podría comprometer a vender la máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos si la máquina del tiempo pueda existir o no, o pueda tener esta característica. Otro de los aspectos que tenemos que cuidar es de que cuando la cosa existe pero se pierde, es decir, va a perecer con posterioridad a la celebración del contrato, este negocio jurídico va a ser existente, pero simplemente aquí se va a originar el problema de responsabilidad para poder determinar cómo es que se va a sufrir esta pérdida de la cosa, que aquí estamos hablando de una manera diferente. Cuando alguna de las partes contratantes se compromete a entregar con posterioridad el objeto de la mercancía y ésta se pierde, ésta se extravía, estamos hablando de que se da otro supuesto jurídico y por lo tanto se pueden presentar diferentes casos respecto a la pérdida o al extravío de las cosas. En primer lugar vamos a ver que la pérdida total de la cosa se puede dar antes de que se realice la compraventa, es decir, antes de que se realice el contrato. Otro de los segundos casos en cómo se puede dar el extravío de las cosas es cuando exista alguna evicción que sufra el vendedor respecto o que se dé antes de la celebración del contrato. ¿Eso qué quiere decir? A través de alguna sentencia judicial se dé la pérdida de la cosa. ¿Por qué? Porque no tenía la titularidad de dicho objeto. El tercer aspecto es cuando se dé alguna pérdida parcial de la cosa anterior a este negocio jurídico, anterior a este contrato. O en un cuarto aspecto es que exista una pérdida total o una evicción posterior a la celebración del contrato. Señalando el primer aspecto, ¿qué pasa si me están ofreciendo el producto y este producto, al momento en que se está dando esta negociación, se extravía? Un segundo aspecto, estamos señalando de que, ¿qué sucede? Que existe algún problema jurídico respecto a algún objeto y aún así deciden gestionar sobre él y a través de una resolución judicial se quite o se requite la posesión sobre dicho objeto, es decir, aún sin haberse celebrado el contrato. La otra es de que se pueda perder de una manera parcial la cosa que esté dentro de lo que es el mismo contrato. Aquí podemos establecer en el contrato de compraventa de bienes inmuebles qué sucede si el vecino necesita la servidumbre de paso, es decir, para tener acceso a su bien. En muchas ocasiones estamos viendo que existen los predios y por lo tanto no tienen acceso o no tienen el paso hacia sus predios y por lo tanto se puede solicitar esta servidumbre de paso y a través de esta sentencia judicial se puede tener la pérdida parcial del bien, es decir, se va a tener que considerar que se tiene que dejar un camino para que los vecinos puedan tener acceso. Estamos hablando de una pérdida parcial o en su caso que se hable completamente de una pérdida total y en este caso estamos hablando de la evicción ya una vez de que se haya firmado el contrato. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos hablando de cómo se puede dar la pérdida de estos o de esta mercancía? Estamos señalando que jurídicamente la cosa se puede perder. Pero ¿cómo es que se puede perder la mercancía hablando de términos jurídicos? En primer lugar, cuando se va a perecer, es decir, que realmente se destruyó
un bien. ¿Qué pasa si se está comprando un bien inmueble y de acuerdo a las características del bien, por medidas de seguridad, el bien se tenga que destruir? Estamos hablando que está pereciendo el objeto del contrato. En segundo aspecto, estamos señalando que quede fuera del comercio. ¿Qué pasa si sobre un bien inmueble ha recaído alguna expropiación? Estamos indicando que ese bien ya está fuera del comercio porque ya tiene causas de utilidad pública y por lo tanto el tutelar de ese bien será el gobierno. El segundo aspecto estamos señalando es que cuando no se tenga el conocimiento del paradero de este bien, es decir, estamos indicando que no conozcamos dónde se encuentra el bien y por lo tanto se encuentra desaparecido y que una autoridad judicial ha declarado que el bien ha sido desaparecido. Y un aspecto es cuando se ha tenido ese conocimiento y hay alguna imposibilidad material de recuperarla. Es decir, que ya se ha dado esta manifestación ante la autoridad de que se ha extraviado un bien, pero no se puede recuperar. Tal es el caso de los bienes muebles. Por ejemplo, un vehículo. Cuando estamos señalando un vehículo y este ha sido extraviado, o en su caso se ha dado el robo de un vehículo, estamos señalando que le damos parte o le damos aviso a la autoridad respecto a que desconocemos el paradero de dicho bien. Y en su caso, cuando se determina que existe una imposibilidad de recuperar ese bien, estamos indicando que la autoridad nos indica que ese bien ya no se puede reparar o ya no se puede subsanar ese bien. Ahora, por otro lado tenemos lo que es la pérdida parcial de lo que es la cosa antes de lo que es la celebración del contrato. En cuando estamos hablando de la pérdida parcial de algún bien, antes de que se celebre un contrato, no se queda o no se obliga para la inexistencia del negocio. Es decir, las partes pueden seguir conviniendo en lo que es el contrato. Y por lo tanto, aquí se puede razonar con lo que va a ser el contrato, apoyándose completamente en principios generales para que se pueda determinar si la venta puede ser existente o inexistente, si la venta puede ser nula o válida, o que si en caso de que sea nula, se decrete qué tipo de nulidad se pueda decretar, o en su caso, si sea válida, qué acción el comprador puede tener para decidir si se tiene alguna acción en cuanto a lo que es la rescisión, en cuanto al valor y a la cantidad del bien. Estamos señalando que aquí aún las partes contratantes no han dado esa aceptación, únicamente estaban negociando respecto a las modalidades en cuanto iban a pactar y por lo tanto si existe alguna pérdida parcial en cuanto a lo que es el objeto del contrato, las partes, de acuerdo a una razón lógica, pueden determinar que el contrato pueda seguir existiendo, es decir, que si el objeto sigue existiendo en la naturaleza, pero por algún aspecto parcial se haya visto mermado, pueden las partes señalar si es su deseo seguir cumpliendo con dicha obligación. O en su caso, pactar y posteriormente hacer la nulidad de los mismos contratos. Por lo tanto, aquí vamos a ver que puede haber una posible existencia de lo que es la cosa. Y por lo tanto, estamos señalando que cuando la cosa se encuentra en la misma naturaleza, puede ser susceptible de seguir existiendo, pero tiene que señalar manifestaciones importantes. Primero es que cuando el contrato va a ser existente, aunque la mercancía en definitiva no llegue a existir, esta modalidad se puede denominar como una compraventa de esperanza. Es decir, en ese momento no están completamente ciertos si el objeto del contrato se pueda llegar a dar y por lo tanto están esperando que se dé alguna condición en lo que es el contrato para que se pueda cumplir lo que es la cosa. En segundo aspecto, vamos a ver la posibilidad del objeto cuando exista una compraventa va a depender de una condición suspensiva relacionado con lo que es la existencia
de lo que es la misma mercancía o de lo que es la misma cosa. De manera, si no llega a existir, el contrato de compraventa se conformará como inexistente. Y por lo tanto aquí estamos hablando de un contrato de compraventa de cosa esperada. Es decir, comúnmente esto puede pasar cuando yo encargo alguna mercancía determinada por la misma característica. Hay productos que son especiales o que son productos de ventas especiales. Es decir, yo puedo realizar alguna gestión correspondiente para esperar alguna cosa en un tiempo determinado, pero si esa mercancía no llega, a decir que depende de alguna condición, depende de su celebración o que se realicen, aquí estoy efectuando que la condición que se dé es de que realmente exista la mercancía o en este caso un objeto de edición especial. Aquí estaríamos hablando de un segundo aspecto. O un tercer aspecto es de que la compraventa se va a referir de una cosa futura, pero su modalidad se va a imponer en una calidad o término y no de una condición suspensiva. Es decir, que aquí nos va a indicar cómo es que se tienen que llevar a cabo respecto a alguna condición, respecto a algún término, que yo tenga que esperarme que se dé alguna eventualidad para que este objeto pueda cumplirse. Por lo tanto, lo que es este objeto puede ser de apropiaciones dentro de lo que es el comercio, es decir, si se encuentra dentro del comercio, se puede llevar a cabo respecto a lo que son los requisitos del mismo mercancía o de la misma objeto de la cosa. Pero cuando estamos hablando que se encuentran fuera o que ya se va a constituir que ese objeto queda fuera de lo que es el mismo contrato, no puede tener por ningún motivo la característica de comercializarse, aunque la misma ley le dé esa autorización. Es decir, no se puede pactar sobre bienes que ya hayan sido excluidos del comercio. Es decir, no se puede vender un monumento a la Revolución o no podemos vender la estatua que se encuentra, que sean bienes de la nación. ¿Por qué? Porque estamos señalando que son objetos que se encuentran fuera del comercio. Ahora, cuando estamos determinando el objeto, van a existir tres formas respecto a esta determinación de lo que son las cosas. En primer lugar, estamos señalando que una determinación individual va a ser de manera perfecta. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de una determinación en manera de especie, vamos a entender que los datos, es decir, lo que es género, cantidad, calidad o peso, se van a determinar de acuerdo a las partes contratantes. Y por lo tanto se indica que una tercera forma en cuanto a lo que es la determinación se va a presentar en atención al simple género, es decir, cuando estamos hablando de ciencias naturales. Un aspecto en concreto estaríamos señalando, es diferente comprar un automóvil, es diferente comprar una tonelada de algodón, o estaríamos señalando que vamos a comprar un terreno que tiene determinadas características naturales, es decir, que tenemos que hablar de algún sembradío o de alguna cosecha. Y por lo tanto, se va a tener que determinar a través de un contrato cómo va a ser o cuáles van a ser las características para que se determine la cosa y cuál va a ser la vigencia para que se puedan determinar las prestaciones en un caso de incumplimiento. Ahora, dentro de ello también se está determinando que dentro de las características del contrato se tenga que hacer sobre cosas lícitas. Cuando hablamos sobre todo cosas lícitas, estamos indicando que tienen que ser sobre aspectos éticos, es decir, que están inspirados completamente en lo que es el derecho. Todo aquello que no está en contra de la moral, las buenas costumbres o las normatividades que se encuentran incluidas en lo que son las leyes. Y por lo tanto, en caso de que se encuentre fuera de lo legal, estamos hablando de que todos los actos van a ser nulos. ¿Por qué? Porque no podemos, o la ley, la autoridad no puede exigir el cumplimiento de una obligación que esté contrario a la legislación y las buenas costumbres. Por otro lado, también estamos señalando que puede haber contratos de compraventa sobre cosas litigiosas. Y cuando estamos hablando de cosas litigiosas o derechos litigiosos, vamos a señalar que estos no están prohibidos, pero aquí se tiene que indicar el vendedor que tiene que declarar
esta circunstancia de que esta mercancía o esta cosa se encuentra en litigio y que por lo tanto puede ser responsable de los daños y perjuicios si el comprador pueda tener esta evicción que están impuestas en lo que es un mismo contrato. ¿Por qué? Porque se puede ver mermado de esta obligación o de esta cosa, porque toda vez de que este objeto se encuentra en un aspecto judicial, se encuentra bajo la inspección de una instancia judicial. Ahora, por otro lado, nos están determinando lo que es un precio cierto y en dinero. Aquí indicando que el precio debe estar siempre completamente cierto y tiene que ser en efectivo y que por lo tanto se tiene que declarar como un requisito esencial para la existencia del mismo contrato de compraventa. Y por lo tanto, ¿cuáles son las características? En primer lugar, es de que debe ser fijado en dinero y tiene que ser preciso, es decir, tiene que ser determinado por las partes y tiene que ser serio, es decir, que las partes como hayan acordado debe de darse ese cumplimiento y una vez acordado lo que las partes hayan manifestado, esto no puede sufrir ninguna modificación y que en caso o en algún momento se puede señalar que puede sufrir alguna modificación siempre y cuando las partes lo hayan acordado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguna de las partes manifiesta que va a vender algún bien y establece el precio? Eso quiere decir que ese es el precio en cuánto se va a dar la mercancía, pero si las partes así lo han convenido, puede haber alguna reducción en cuanto al precio siempre y cuando se dé la manifestación entre las partes. Esta fijación del precio puede ser respecto a algunos problemas que puedan hacer en cuanto a lo que es la determinación del valor o en cuanto a la determinación de lo que es la mercancía, el objeto de la mercancía. Por lo tanto, aquí las partes, en primer lugar, tenemos que señalar que deben de estar de acuerdo en cuanto a lo que es el precio. Y estamos hablando de que si en su caso las partes no están de acuerdo en cómo se ha determinado el valor de esa mercancía, un tercero podrá señalar cuál es el valor o cuál es el precio que se le puede ajustar a esta mercancía, fijando siempre y cuando las posturas o tiene que indicar cuáles son los razonamientos que indicaron que ese producto tenga ese precio. Por lo tanto, aquí se puede señalar que los precios pueden ser determinados a través de un perito evaluador, a través de un árbitro o a través de un mandatario entre las partes. Es decir, si las partes no están de acuerdo con el precio determinado, un perito, es decir, un técnico en la materia que conoce sobre el arte de evaluar las cosas, puede establecer el precio o puede señalar cuál es el valor real de la mercancía. Por otro lado, si estamos hablando de un árbitro, estamos indicando que es un mediador entre lo que son las controversias de las partes y él va a fijar el precio de acuerdo a las pruebas que hayan sido aportado o en su caso respecto a que si las partes hayan enviado a alguien para investigar respecto a los precios que se hayan acordado, se tendrá que atender dicha investigación. Por lo tanto, aquí se tiene que señalar que debe de haber un precio justo y por lo tanto, dentro de ello, lo que es el precio justo es de que debe existir alguna equivalencia entre lo que es la cosa y lo que es el dinero para que pueda pagarse de una manera equilibrada. Y por lo tanto, tiene que haber esa equivalencia para que exista esa relación de que no puede haber un precio desproporcionado respecto a la compraventa. Es decir, que cuando estamos hablando de un precio justo es que realmente tenga el valor de lo que el objeto puede otorgar o que lo que el objeto posea respecto a sus proporciones que sean notorias, respecto a las características, calidades y cualidades que tenga el mismo producto. Y por lo tanto, será diferente a lo que es el precio verdadero. El precio verdadero es de cuando se tenga alguna certeza y justicia de algún precio y que por lo tanto, como requisito, va a ser que tenga que ser analizado en relación a las compraventas. Es decir, cuando una doctrina va a realizar que este precio que se haya señalado realmente no haya sido simulado, porque en muchas ocasiones se va a determinar
que los productos o lo que son las mercancías tiene un precio real y otro que es el precio que realmente se está dando a conocer y que ambos se van a diferenciar respecto a las características que cumplen. ¿Por qué? Porque uno de ellos únicamente va a ser para cubrir los costos de la misma mercancía, mientras que con otro estamos hablando que ya ha sido a través de lo que es la circulación de la misma mercancía, este puede ser elevado y por lo tanto se tendrá que señalar cuál es el precio verdadero para que se pueda señalar en un contrato, o en su caso que se puede indicar que el contrato, la mercancía tiene un costo real, pero a través del tiempo o a través del uso que haya tenido este objeto pueda tener una depreciación o este bien se vaya devaluando y el precio va cambiando de acuerdo a las características que posea en ese momento determinado para la compraventa de ese bien. Por mi parte es todo en esta sesión. Recuerden que deben de estar en contacto a través de sus tutorías para cualquier duda que tengan respecto a la materia. Muchas gracias.